Según la definición de Antonio García Pablos de Molina, es una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona, del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis dinámica y variables principales del crimen, contemplando este como el problema individual y como un problema social, así como sobre los programas de prevención eficaz del delito, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. A partir de mediados del siglo XX se presenta un cambio de paradigma en la ciencia criminológica, fijando su atención en los procesos de criminalización en el ambiente social, pero estudia también a la víctima. La nueva ciencia desde su aparición no tuvo límites determinados porque existían muchos estudios sobre varias ciencias sociales y naturales que hablan del objeto del crimen, pero desde varios puntos y versiones, de tal forma que llevaba a pensar que no hacía referencia al mismo punto de estudio, aunque en sus inicios estuvo más relacionada a la medicina y no tanto a lo jurídico. Todo esto dentro de un marco positivista. La mayor característica de la criminología contemporánea y de su evolución en los últimos años es la progresiva ampliación y problematización del objeto de la misma. ¿Pero qué es la ampliación del objeto de la criminología? Se da una ampliación del objeto de estudio de la criminología porque las investigaciones criminológicas tradicionales trataban solamente del delincuente y del delito. En la modernidad se da el descubrimiento y ampliación en el objeto de estudio de la víctima y el control social del crimen, y aparece la idea de la prevención, lo cual representa una positiva extensión de análisis científico hacia ámbitos recientemente desconocidos. Los postulados en los que partía la criminología eran: partía del concepto legal del delito, utilizaba teorías de carácter etiológico de la criminalidad, partía del principio de que los delincuentes eran patológicamente distintos a los individuos no delincuentes. También entendía que la pena tenía un carácter retributivo o de castigo. Bueno, ¿y entonces qué es delito? Pues el delito es aquel acto antijurídico, punible y culposo que una persona puede cometer dentro de la sociedad por cualquier razón. Es un hecho que la persona comete y esto hace que dentro de la sociedad se vea afectada ya sea un grupo o una sola persona. Se debe de tomar en cuenta que para la criminología el delito es un hecho que debe ser controlado por distintas instituciones y que no podemos dejar de lado que está el Ministerio Público, el organismo judicial, quienes son los encargados de toda esta relación que conlleva a, en determinado momento, ya sea prevenir el delito o, en dado caso, castigar a la persona que comete este hecho. Muchas veces es afectada una sola persona o grupos de personas en los que no pueden medir estos actos y es necesario que siempre haya una regulación legal para poder prevenir todo este acto delictivo. El delincuente es el sujeto que estará llevando a cabo el hecho delictivo. Para eso, en una terminología jurídico-penal, será el sujeto activo. Lombroso hace una clasificación que es bastante comprendible para todos nosotros acerca del delincuente. Tendremos el delincuente que es nato, el delincuente locomoral, el delincuente que es epiléptico, el delincuente que es loco y también vamos a tener al delincuente que es pasional y el delincuente ocasional. El delincuente nato es una persona que ya viene con estos rasgos, que tiene esas características desde el momento en que nace. Son características que son más que todo de una forma psicológica y antropológica. Con respecto al delincuente que es moral, vamos a tener que es excitable, también viene y se es de forma cruel e indisciplinado.
tiene la característica que es muy perezoso para trabajar y tiene hábitos en la cual viene y simula su locura. El delincuente que es epiléptico es una persona que es verdaderamente agresiva en este caso, pero después de haber cometido el delito tiene una tranquilidad tremenda, como que si no hubiera pasado nada. Tenemos el delincuente loco, este lo vamos a dividir en dos formas. Tenemos al loco delincuente y el loco que también es delincuente. Con respecto al loco delincuente, es una persona que no tiene conciencia en sí de lo que está cometiendo, no sabe de que ese acto que está cometiendo para la sociedad tiene una repercusión que es de forma negativa con respecto a la moral, no sabe que es un delito. Y también tenemos al delincuente loco. Este delincuente loco viene siendo en sí una persona que después de haber cometido su hecho delictivo en la cárcel estará haciendo esa transformación de lo racional a la locura. También tenemos al delincuente que es en este caso pasional. Lo vamos a encontrar en un rango de una edad de 20 a 30 años. La belleza para él es excesiva, es una persona que es posesiva, celosa y estará haciendo todo esto cuando venga y cometa la otra persona algo que lo lleve a celos. Por último tenemos a un delincuente ocasional, los podemos ver desde que son muy pequeños. El delincuente que es ocasional va a cometer estos delitos de forma accidental. Puede que en un momento oportuno sean ocasionales, pero de esta forma es como Lombroso hace la clasificación de lo que es el delincuente. Bueno, otra parte de la criminología y una parte realmente importante dentro del tema es también tomar en cuenta a la víctima como una de las personas que sufren los vejámenes, y en su definición incluso está en una persona como sujeto pasivo dentro del delito, que sufre las acciones u hechos delictivos de otras personas, así en un ámbito tanto económico como social, como también como personas que van a tener que recibir una atención médica adecuada, y es ahí donde la medicina forense se adecua principalmente. La medicina, en tanto para la atención brindada para la persona, tanto psicológica como físicamente, y el derecho tanto para asistir a la persona, para brindarle la atención adecuada, para que esa misma nos pueda dar los indicios suficientes para señalar a una persona culpable. Ahora, los intentos que en muchas causas no han funcionado, por ejemplo el decreto 21/2016, es uno que principalmente se dio en vigencia en el mismo año, en 2016, de un Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima, pero la misma no ha surgido efecto, y eso es uno de los intentos fallidos que ha sufrido la criminología para dar con los criminales a sí mismo y para el estudio de los mismos. Ahora, esta institución no se llevó a cabo o ya fue cancelada por sí porque no consistía adecuadamente con un consejo. Pasó 2 años recibiendo la atención adecuada, pero nunca empezó a funcionar, nunca empezaron a dar acción. Entonces pues se canceló, le dieron de baja. Pero también hay intentos que sí han funcionado, asimismo también como las aplicaciones para celular de atención en Ministerio Público, que es principalmente para las personas que están sufriendo de delito de femicidio o cualquier forma de violencia contra la mujer. Entonces Guatemala tiene sus pros y contras en cuanto a la víctima y la atención de las mismas, pero también cabe mencionar que se están haciendo los mejores intentos. Lo que falta es organización, lo que falta es también una cultura de denuncia, pero creo que vamos por un buen camino, y asimismo también creo que podemos dar una buena atención médica, tanto médica como tanto los abogados pueden brindar una atención para cualquiera que haya sido una víctima. Según la doctrina, existen 2 tipos de control social en el ámbito de la criminología, los cuales son control social formal, el cual está constituido por todo el cuerpo legal que se encarga de regir las relaciones entre las personas en una sociedad,
y tenemos el control social informal, el cual está constituido por las reglas y las normas que nuestros padres han inculcado en nuestros hogares y por todo lo que nos ofrece la sociedad que nos rodea. Cabe mencionar que en todas las teorías o en muchas teorías sobre el control social se cree que delinquir en una persona es algo totalmente natural. Todos en determinado momento hemos cometido un delito en nuestra mente. A esto se le llama intercrímenes. La única diferencia es que no se consuma el delito. Acerca de la prevención del delito, podemos decir que prevención es prever o precaver un daño. Delito es toda acción típica, antijurídica, punible a una persona, por lo cual podemos decir que prevención del delito es el hecho de prever que una persona realice algún acto delictivo dentro de una sociedad. La prevención del delito no únicamente se puede dar desde el centro penal, sino también desde fuera, con métodos no jurídicos como lo son la familia, la profesión y la religión. La familia porque es el centro de la sociedad, es el núcleo de la sociedad y porque también es ahí donde nos enseñan desde pequeños los principios y valores que vamos a aprender y vamos a practicar por el resto de nuestra vida. La profesión porque en virtud de ello muchas personas se inhiben de realizar ciertas actividades porque no pueden dar una mala imagen a la empresa o al lugar en donde laboran. Asimismo, la religión, ya que cada persona practica una religión diferente y tienen diferentes creencias, por lo cual se van a inhibir de realizar actividades delictivas que no vayan o no sean acorde con la religión que practican. En Guatemala podemos ver que existe la Dirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, que se encarga de crear y manejar programas para la prevención del delito. En cada departamento y en cada región funciona de diferente manera, con diferentes programas. Por ejemplo, también van a centros educativos con la finalidad de prevenir desde temprana edad los delitos. El rol de la criminología es uno que tiene bastante campo, tiene bastante tema y contenido también. Ahora, principalmente uno de los aportes personales para brindar a la criminología es que no solo es una cápsula de información, no solo es recabar información, no solo es una teoría o simplemente algo que se estudia en la universidad como una materia más. La criminología tiene su rama y es importante, no solo para ámbitos jurídicos, también para materias tanto como penales, tanto como para temas de donde se ve el ámbito del crimen en sí. Bueno, otro de los aportes de la criminología es el ámbito que ocupa y ese es uno de los temas más importantes, ya que la criminología tiene demasiado que aportar, no solo para el derecho, sino también para los ámbitos jurídicos, también para la práctica. No solo es una teoría, no solo es una cápsula de información que recaba y es solo teoría y no práctica. Ahora, los aportes de la criminología y los ámbitos en los que se destaca es no solo el estudio del criminal, también el estudio de la víctima, el estudio del delito, del delincuente, del control social, del comportamiento desviado. Ahora, la criminología en sí, no solo cuando estudia criminal es una teoría y ya, es una práctica de cómo tratar al criminal, de cómo resarcirlo a la sociedad, de cómo tener un mejor control sobre las conductas que pueden desatar un desviamiento. Ahora, la criminología en sí tiene un aporte impactante, tiene un aporte masivo, porque sin ella nosotros no tendríamos una teoría, los juristas tampoco tendrían una teoría sobre la cual basarse, o nosotros no tendríamos una práctica sobre la cual basarnos. Entonces, considerando el aporte masivo, inmenso, que la criminología tiene para el ámbito de derecho, tanto para materias penales como para distintas materias, y para la práctica en sí, podemos considerar que la criminología es una materia más, es un ámbito más, es algo que se debe considerar como importante, como prioritario, y asimismo nosotros tenemos que estudiarlo a fondo para poder tener una mejor comprensión del mismo y de la información que recaba. Y entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es la relación que el derecho penal y la criminología se
conllevan juntos para poder concluir con los diferentes casos que se le pueden presentar, porque no en determinado momento podemos dar como víctimas que realmente se cometió el hecho, sino que, por ejemplo, puede ser un hurto y realmente no sabemos si fue el hurto en sí, que sería el delito, o si nosotros olvidamos la billetera o la dejamos tirada en algún lado. No tenemos esa certeza de poder incriminar a una persona si no estamos seguros de que se cometió el acto. Es por esto que para poder sancionar, para poder prevenir el delito, deben existir normas que establezcan esta regulación para un mejor comportamiento dentro de nuestra sociedad.